Y hoy tenemos un invitado, nos vino a visitar Carlos Quirós, que es subsecretario de Articulación del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Mariana. Un gusto acompañarlos en esta tarde y también despuntar el vicio de la radio en el estudio, que la verdad que una vez se ha incursionado como un polizón en este medio, que creo que es uno de los más democráticos en su llegada, en su capacidad de multiplicar las voces. Así que para mí siempre es un gusto visitar los estudios de la radio. Carlitos, ¿profesor de qué? De historia. De historia. O sea que podemos hablar mucho de historia. Sí. Tenemos la mitad historias ciertas y la otra mitad historias veré de Sancho. Del secundario. Del secundario. Está bien. Carlos, hoy tuvimos una mañana bastante distinta y conflictiva. Alguna vez me imagino que te habrá preocupado bastante por el hecho de que había una movilización de los sectores del sindicalismo que responden a los docentes, pero vi, porque yo estuve cerca de ahí, algunas corridas y se habla, no sé si es cierto o no, porque a veces se habla mucho de represión. ¿Es así o es un comentario nada más? Para contextualizar un poco en el marco de estas 48 horas de paro dispuestos por dos sindicatos, no por el total de los sindicatos docentes, nosotros estábamos evaluando muy bajo acatamiento, muy baja presencia de docentes en las marchas, más bien acompañados por otros sectores que las engrosaban. Pudimos allí detectar lamentablemente que termina con un suceso a todas luces que uno no desea, no apoya. No podemos imaginarnos jamás que este gobierno criminalice la protesta social. Tal cual. De tal modo que con mucha preocupación tomamos contacto con las autoridades de las otras áreas para conocer precisamente si la situación era tan grave como se aducía y si había docentes involucrados. Efectivamente, en la marcha sí, pero aparentemente no entre las personas que sí figuraban como heridas o detenidas. Así que estamos a la espera del arribo del ministro Romero de Buenos Aires para que pueda verificar estos datos, que nosotros los tomamos vía telefónica con los funcionarios de las otras áreas. Ajá. Me imagino que ustedes, de alguna manera, que vienen trabajando ya hace 4 años, que comenzó la gestión del gobernador Capitanich, bastante molesto, porque yo veo que ustedes cada tanto se preocupan primero en atender los reclamos, que los casos son bastante legítimos, pero es como que no se conforman nunca. Esa sensación, a veces inclusive yo digo como padre, ¿no? También como papá, que a veces nuestros hijos tienen de la semana a veces 3 días de clase únicamente, y es como que uno dice, está bien, hacen reclamos, está bien, no le alcanza el sueldo, pero también nuestros hijos tienen derecho a ir a la escuela. ¿Ustedes? Sí, totalmente. Lo que está planteando es cómo conjugamos y compatibilizamos derechos que están vigentes, que son constitucionales, el de demandar, y por otro lado el derecho social a la educación, tan abarcativo, tan necesario para el progreso social, la promoción de los sectores más vulnerables fundamentalmente. Así que para nosotros este tipo de demandas siempre hemos apostado a que tengan un cauce que no perjudique los derechos de otros, fundamentalmente de niños y jóvenes, como están afectados en este caso. De tal modo que hemos apelado permanentemente al diálogo, a la búsqueda de consenso, y en el marco de respuestas, tanto salariales como de todo tipo. Yo debo decir francamente que a veces las otras fuerzas sociales, las propias instituciones, las propias autoridades de las otras áreas desconocen la magnitud de los aportes que ha recibido la escuela pública desde el 2003, fundamentalmente, cuando se inicia la presidencia de Néstor Kirchner, hasta la actualidad. En el Chaco, con las inversiones que se han realizado, pero tanto en infraestructura como en lo que tiene que ver con libros, yo desafío a que me digan una escuela que no tiene libros, por ejemplo. Y hasta la asunción de Capitanich se contaban por cientos las escuelas que apelaban a campañas, a que pedían. Hoy las escuelas tienen libros provistos por nación y provincia en programas muy puntillosos, porque logran que la equidad se traduzca en que en Capital Federal estén los mismos libros que en el Chaco y en cada rincón de la provincia. Que se haga de manera transparente a través del correo argentino,
que no se haga proselitismo con la distribución de material bibliográfico, que las escuelas hayan ido mejorando y todavía nos queda mucho por hacer porque había una desinversión muy marcada en el área de infraestructura, reparación y mantenimiento, pero en general nosotros éramos muy conscientes cuando asumíamos que teníamos el gran desafío de mejorar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje. Es notable que ha llegado la escuela a más cantidad de alumnos, que ha sido más inclusiva en cuanto a poder, con la asignación universal por hijo, ya es una obligación de que el chico esté en la escuela. Con la apertura de nuevas aulas, de nuevas escuelas, la escuela puede contener más cantidad de alumnos. Y si comparamos, por ejemplo, con la capital federal, que hoy día está cerrando cursos, juntando los alumnos en la misma aula, más apretaditos, es notable el cambio en otros lugares del país, Totalmente. Por ejemplo, acá en la provincia. El Día del Maestro, el 11 de septiembre, el gobernador y el ministro Romero inauguraron en zona rural de Pampa del Infierno un jardín de infantes para 9 niños. Sí. Un edificio para 9 niños. En otras épocas esto era impensable, se cerraban directamente y no había escuelas secundarias rurales. Hemos creado 73 escuelas rurales y lo seguimos haciendo, 10 en el impenetrable, en aulas virtuales, en las que estuvo el ministro Romero precisamente 48 horas visitándolas, y allí en diálogo mano a mano con los docentes, con la comunidad, con los niños, en escuelas de 12 alumnos, 15 alumnos, y son escuelas secundarias. Es decir, este es otro Chaco el que está reclamando a la escuela con una presencia protagónica en el centro de la comunidad, asumiendo su rol, y la sociedad en general esperando de la escuela precisamente la capacitación, la formación de las nuevas generaciones para todos los desafíos, tanto laborales como para la propia constitución de una familia, para lo cual implica formación en valores, ¿no es cierto? Carlos, ¿cuánto es exactamente el sueldo hoy, tanto de un maestro como de un profesor? Bueno, es muy dispar, y de ahí es que en general cuando te exhiben un recibo de sueldo y dicen miren qué mal que estamos, aparece un recibo de sueldo de un docente que recién se inicia, es decir, el que acaba de recibirse y tomar un grado. Lo que te puedo garantizar es que ninguno cobra menos de 3.100 pesos cuando se inicia, y que en este recibo de sueldo de este mes, el que recién se inicia y sin antigüedad, el maestro de grado recibió 131 pesos aproximadamente de aumento. Y en ese contexto nosotros tenemos 16 días de paro después de las vacaciones de invierno, que es lo que decía Mariana. Cuando uno ve lo que ocurre en otros ámbitos, en Europa, en Capital Federal, acá estamos dando respuestas salariales, respuestas de todo tipo, duele, choca que se cierren las puertas de las escuelas. Y se están creando cargos. Totalmente, permanentemente. Así que en este sentido hay mucho de discurso, hay mucho de... ¿Qué es lo que exactamente quieren ellos? Porque ustedes vivieron, creo que estamos en septiembre, ya hace 9 meses que se reúnen, desde marzo, que se reúnen, pero es como que nosotros, la sociedad no sabe exactamente qué es lo que ellos quieren, cuáles son las reivindicaciones, qué es lo que están buscando para que ellos estén conformes y no tengan ningún tipo de inconvenientes para dictar las clases normalmente. Efectivamente, nosotros no esperábamos que pusieran en jaque a la sociedad, porque en definitiva no es al ministerio ni a los funcionarios que lo hacen, por un reclamo que consiste en la eliminación del fondo de estímulo y su pase al básico. Cuestión que en plenas vacaciones de julio concurrí yo personalmente a la conciliación obligatoria y manifesté que eso era una decisión tomada del gobierno, pasarlo al básico, eliminar el fondo de estímulo, incorporarlo como sueldo en blanco, pero que les pedíamos el tiempo del segundo semestre para definir conjuntamente con ellos a partir de qué momento se aplicaba. Y desde ahí tenemos 16 días de paro. El fondo de estímulo no faltas, cobras un extra, un plus de 400 pesos.
efectivamente. Eso no tiene nada que ver con que un maestro un día esté muy engripado, no pueda ir a dar clase y tenga que faltar, porque eso es un permiso por salud. Exactamente. O está sumado, porque hay mucha gente que dice uno no se puede enfermar porque pierde el fondo de estímulo. ¿Se pierde o no se pierde? El fondo de estímulo estipula que vos tenés que cumplir sin ninguna falta. Ajá. Sin ninguna falta. Las faltas, las licencias, como corresponden, están estipuladas en el Estatuto del Docente. Como ustedes saben, es uno de los más abarcadores que se pudo conservar y preservar de otras actividades que lo fueron perdiendo. Así que los docentes conservamos el estatuto, que tiene muchos derechos, y bajo esas cláusulas nos desempeñamos. Así que estamos muy convencidos de que el amparo de las leyes y la vigencia de los derechos de los trabajadores docentes están garantizados. ¿Cómo cree que va a terminar esto? ¿En algún momento se va a llegar a un acuerdo final y decir, bueno, ya no se van a poder recuperar los 16 días perdidos, pero por lo menos tener la tranquilidad que de aquí en adelante, hasta finalizar las clases, se puedan dar todos los temas y se pueda terminar al menos el programa, ¿no? Sí. Desde el optimismo permanente con el que uno quiere apostar a la buena voluntad, a la racionalidad de las partes, creemos que existe la posibilidad, siempre mientras se mantenga el diálogo abierto, y particularmente el ministro Romero, que está dispuesto, a pesar de la infinidad de ofensas gratuitas que recibe permanentemente, de dialogar y buscar salidas. Yo creo que desde ese lugar se puede encontrar un camino de solución. Pero por otro lado, digo, hay un decrecimiento de las medidas de fuerza, hay un acompañamiento de la comunidad educativa, hay una valorización de la sociedad en su conjunto respecto de el rol de la escuela abierta, del rol del espacio áulico como el lugar donde el niño, el joven, complementa lo que recibe del hogar, lo acrecienta, incorpora las nuevas miradas que exige este mundo tan cambiante de hoy. Así que creemos que en el proceso de este año, de los años subsiguientes, va a ser mucho más rica este planteo cuando hablemos del sistema educativo, porque no va a quedar supeditado al espacio áulico ni escolar. Claro. Nosotros entendemos que espacios pedagógicos son todos, que es una plaza, un estadio, un club. Mientras un niño tenga la posibilidad de socializar con adultos, aprender en un espacio higiénico, saludable y de acompañamiento, hay oportunidad de aprendizaje. En la propia patronal ahora vemos los jóvenes estudiantes con sus netbooks, sí. Y ese es un espacio de aprendizaje absolutamente novedoso y genuino, que nosotros, vamos a estar hablando en poco tiempo más de otros escenarios de aprendizaje. Es una herramienta muy importante que se le dio al alumno, porque antes quizás tenía la oportunidad de un libro o no podía comprar, pero el hecho de que el Estado le diera esta herramienta informática también lo ayuda a él a crecer en su capacidad de estudio. Sin duda, por eso siempre apelamos también al complemento de la memoria, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Porque es una década en la que hemos transformado la cara del país. Por eso recién decías, es como que una sociedad muy demandante. Sí, es cierto, una sociedad muy demandante porque ha sido abandonada durante mucho tiempo, ha sido dejada a la deriva, y vio cómo el Estado se replegaba y cada vez cedía más terreno al espacio privado. Por lo tanto, hoy el Estado recupera ese rol activo. Ayer el anuncio de la asignación universal por hijo, sí, a 340 pesos anunciada por la Presidente, es una inyección de 7.200 millones de pesos en el último trimestre del año, con lo cual no solamente se incrementa la tasa de crecimiento prevista hasta ayer en la Argentina para todo el año, sino que se va a generar un aumento de consumo, porque justamente los sectores más vulnerables son los que directamente ocupan para el consumo esos fondos, y además va a mantener el empleo, por lo cual tenemos un círculo virtuoso hoy en la Argentina, que deben estar
añorando y deseando a aquellos que en Europa ven cómo la crisis se lleva puesto en los trabajos, ¿no? Fíjese, España, ahora Francia, Hollande anunció que va a disminuir fondos para educación, para seguridad, para salud. Efectivamente. Disminución de sueldos en muchos lugares de Europa y nosotros con un aumentito. Nuestro contexto es con aumento, con preservación del empleo, con más escuelas abiertas. Y hoy el propio gobernador inaugurando una escuela especial y además acrecentando derechos, es decir, con muy amplia participación, con democracia, con libertad de expresión. En ese contexto estigmatizan tanto a este gobierno como al nacional diciendo que cercenan a los periodistas o que cuesta hablar, una cuestión absolutamente ridícula, pero seguramente apelan a eso que decía hoy, ¿no? La falta de memoria, la velocidad de las lecturas que uno hace que por ahí le impiden procesarlas y saber dónde estamos parados. Claro. Carlos, vos, además de ser en este momento subsecretario, también sos un militante político. Sí. El año que viene tenemos elecciones aquí en el país, en el Chaco. ¿Cómo ves el panorama político? Bueno, yo lo veo con mucha expectativa y lo considero absolutamente auspicioso para el Frente Chaco Merece Más y para la propia Presidente de la Nación, ya que el renovar la legislatura a mediados de mandato siempre es un riesgo fuerte que al propio Néstor le implicó una derrota en la provincia de Buenos Aires en el 2009. Es un desafío. Nosotros creemos que es una oportunidad para ratificar los cambios, para no dar marcha atrás y en este sentido siempre valoramos el que nos toque ser protagonistas de esta etapa de los bicentenarios donde la Argentina está alcanzando metas que generaciones y generaciones de argentinos habían soñado y que desde el golpe de Estado de la Revolución Fusiladora del 55 parecían que iban a ser inalcanzables. Y sin embargo hoy tenemos continuidad democrática, calidad institucional y transformaciones con una mirada muy inclusora, muy de justicia social. Claro. Y muy de unidad latinoamericana, así que si nosotros triunfamos en este desafío electoral del 2013, se van a ratificar todas estas líneas de acción. Usted es profesor de historia de la secundaria y está en contacto constante con jóvenes entre los 12 y los 17, 18 años. Exactamente. Mi hijo está en 5º año. Bueno, justo. ¿Qué opina del voto a los 16? Nosotros, por supuesto, estamos absolutamente a favor y yo siempre a veces trato de ser no tan leído como más de seguir ejemplos de la vida personal, ¿no? Yo ingresé a la militancia durante la dictadura de Lanusse cuando tenía 15 años, de la mano de una figura que para nosotros era en ese momento mítica prácticamente, que es Daniel Suiley, que por suerte conservó la vida a pesar de la cárcel, y mi hermana ingresó luego a la militancia y a los 16 años fue expulsada del colegio secundario acá en Resistencia por volantear en la escuela, en el patio de la escuela. La expulsaron de la escuela, allanaron nuestra casa, etcétera, etcétera. ¿Qué te puedo decir? Que esto para nosotros es una inmensa satisfacción. Desde el punto de vista personal es un reconocimiento de que nuestros jóvenes han ganado un espacio y lo tienen merecido, de que ahora que se aproxima en este mes de la juventud un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, no podemos más que celebrarlo con contundencia, con la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan participar, eligiendo, preparándose, nutriéndose de este desafío que es la construcción de ciudadanía. Por eso permítanme que les diga, mañana estamos convocando en el Salón de Actos de la UTN a un encuentro de jóvenes para que se expresen sobre este tema a las 20 horas y por otro lado también allí vamos a insistir en que este año le vamos a dar máxima prioridad para que se fortalezca el Parlamento Juvenil del Mercosur, que es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y en el cual el Chaco se ha destacado y hace 2 semanas, gracias a Nación, mandamos una alumna chaqueña a Colombia. Sí.
Así que nosotros estamos totalmente satisfechos de que las escuelas aporten a esta construcción de ciudadanía y los jóvenes puedan expresarse libremente. Carlito, ¿sí a la reelección o no? Y eso es, acá se dijo, por ejemplo, y Capitanich dijo taxativamente que no. Yo no juego. La verdad que uno, por ahí cuando lo manifiesta, salen esas voces liberales que defienden la Constitución como si fuera una Biblia intocable, para decir, ya se van contra la República, van contra los valores constitucionales, no la defendieron cuando había que defenderla, pero uno quisiera, digo, que Cristina, como estadista, perdurara y pudiera conducir este proceso de cambio durante mucho tiempo. Yo, por lo que veo, tanto el desgaste físico y personal de Capitanich como del ministro Romero, digo, hay que tener también aguante para seguir al frente de un país tanto tiempo, ¿no? Así que, en definitiva, espero que sea ella o quien el proceso político del espacio del modelo que conduce Cristina defina. Hay compañeros que dicen, bueno, Cristina puede hacer como hizo Lula en Brasil, claro, y acompañar a otro candidato. Cualquiera sea, nosotros creemos que el proceso va a elegir a los mejores. De hecho, han ido quedando en el camino aquellos que no acordaron, que preferían un modelo más conservador, menos audaz. Vos sabés que ayer estuvo el presidente de la UCR y justamente él manifestaba y decía que Ángel Rosa, pudiendo ser reelecto y modificar, porque tenía todas las posibilidades para cambiar la Constitución, no lo hizo, y teniendo un 80% de una imagen positiva. Una observación. Y entonces él decía justamente eso con respecto a su partido. Sí. Yo voy a hacer una observación que me parece estratégica y definitoria en ese tema. Habiendo colonizado la Corte Suprema de Justicia, habiendo colonizado los organismos del Estado, ¿para qué necesitas quedarte si querés que continúe tu modelo? Ahí tenemos el ejemplo de los jueces del Superior Tribunal como Franco diciendo cualquier cosa. Claro. Esa era la Corte Suprema que manejaba el rosismo aquí y la que se había colonizado a nivel nacional. De tal modo que en ese contexto, ¿qué transformación quería defender Rosas? Era el ajuste, más ajuste. Entonces, cualquiera podía seguir ese modelo. De hecho, en algún momento se lo votó a De la Rúa para que aplique ese modelo. Así no fue. Así no fue. Así que no me parece saludable la analogía que pueda haber hecho. Sé que siempre la UCR, desde que abjuró de lo mejor del irigoyenismo, pretendió hablar como que los patriarcas de la patria y de la Constitución eran los que marcaban la militancia y las líneas políticas. Sin embargo, sabemos que Irigoyen, cuando tuvo que salir a defender la vigencia del voto libre, de decirle no al fraude, empuñó las armas. Y no tuvo ningún empacho en hacerlo, pasar a la clandestinidad, etcétera. Así que me parece que de ese radicalismo no hablan, y hablan más bien de ese radicalismo que fue parte de la Unión Democrática, de los golpes de Estado. Decime, por ejemplo, esta contienda, problema que tiene la UCR, este conflicto interno, ¿les favorece a ustedes para las elecciones del año que viene? La verdad que no estoy siguiendo el problema Sé que siempre se ha dicho que la UCR por ahí la distrae mucho más la interna que las cuestiones de la gestión. De ahí es que muchas veces se le achacaba la dificultad para terminar los gobiernos, ¿no? O las gestiones para las que había sido votada por la ciudadanía. Sí digo que me gustaría ver otro perfil de oposición con propuesta, y no con la crítica permanente, el palo en la rueda, que es lo que hasta hoy se está viendo. Profesor, le agradezco muchísimo que haya venido un ratito a estar acá con nosotros, pero lo vamos a invitar nuevamente. Claro. Al hablar de historia, me parece, al ser un profesor de historia, podemos hablar muchísimo, así como hizo este pequeño resumen histórico también de la Unión Cívica Radical, la historia política
de nuestra provincia y de nuestro país en profundidad, ¿no? Que debe apasionar. Ahora que vamos a estudiar, ya que incorporamos en los diseños curriculares la historia del Chaco. Claro. Así que yo les agradezco mucho, espero no haberlos aburrido demasiado. Para nada. Y estamos, Para nada. estamos a su disposición. Muchas gracias, buenas tardes.